Y en este nuevo video tenemos un conversatorio bastante interesante. Un conversatorio, no es una entrevista, es un conversatorio con un amigo además, Oliver Balbuena, presentador, reportero y productor en SIN, señores, ahí no está fácil. Le decía en backstage que cada vez que veo que mi abuela lo ve en la televisión, le digo yo, bueno, ese lo conozco yo. O sea que es tremendo. Y bueno, Oliver, ¿qué tal? Todo bien, Gustavo, hermano. Gracias primero a ti y a Contraste por invitarme a esta plataforma. A decirte que incómodo porque ¿Por qué? no suele estar de este lado de la silla, ¿no? No de de ser que pregunten, sino del lado tuyo, pero bueno, pues vamos a intentar para a lo ver que cómo necesiten. Sí. Correcto. Y vamos a hablar además de un tema bastante interesante. Y es acerca de la comunicación en la República Dominicana. Del oficio, sí. Oliver, ¿cómo tú definirías la comunicación en nuestro país? Tú sabes, Gustavo, que la comunicación en nuestro país es variada. O sea, es variada. Sí. Porque la gente, tengo ese conflicto con comunicación y periodismo. Ok. La comunicación podríamos decir que es todo, ¿no? En la comunicación hay en cómo tú narras una historia, lo que sea, manejo de redes sociales, cómo tú combinas el diseño, fotografía. Entonces, aquí hay mucho, y hay una onda que se está adaptando mucho a la comunicación. Y si has visto, y bueno, lo que son ustedes Contrastes, son una vertiente de lo digital, ¿no? De la comunicación. Correcto. Por el momento. Quizá ya después, quizá lo tengan en planes, evolucionen y demás. Pero a nivel de vertientes, la digital aquí ha evolucionado mucho. Totalmente. O sea, tú ves estudiantes de periodismo en universidades que no les interesa quizá tanto lo que es el periodismo, ¿no? Sino lo que les interesa es más la parte de la comunicación, digital, del diseño, fotografía, edición, cómo pueden conjugar todas esas ideas para crear un producto diferente. Correcto. ¿Qué es lo que se consume? O sea, se fijan en programas como este, Eso, ¿no? te iba a decir porque la generación nuestra ya no se sienta quizá... No es un tema de... ¿Tú ves? De yo sentarme, esperar un programa, esperar uno... No, o sea, ya... La espera ya mermó. Correcto. En lo que es la comunicación. La gente no espera para un contenido. Si pasa algo y no lo encuentran... Fíjate, antes estaba el tema de buscar una información en un diario concreto, ¿no? Correcto. Antes tú buscabas el diario para tener la información. Ahora tú buscas la información, más no te importa el diario. Tú simplemente quieres consumir. Correcto. Y eso es una de las características. De las características. Y no solo en la República Dominicana, claro, sino a nivel mundial. Claro, no, es una tendencia que hemos copiado, ¿no? Correcto. Que ya está mucho más desarrollada incluso en países primermundistas. Correcto. Pero aquí poco a poco se va adaptando y si te fijas es la costumbre que se va creando. Pero para refinir o definir en una forma, ¿no? Resumiendo ya todo este conversatorio, yo diría que es variada. Variada. Muy variada, sí. Y mucho contenido. Y teniendo en cuenta precisamente lo variada que es, ¿podríamos decir que es ética la comunicación en nuestro país? Sabes que, recuerdas lo que te mencioné, ¿no? De que la gente no busca un periódico, más busca la información. Correcto. Eso te exige a ti como reportero. Me puede pasar, ¿no? En la parte de la comunicación, que es la que yo manejo, no tanto la comunicación más, sino informal. El reporterismo, el periodismo, ¿no? El reportero se ve obligado a publicar con velocidad. Si sucede algo, todos quieren tener la información, ¿no? Y todos quieren el famoso palo periodístico, ¿no? ¿Qué pasa con esas situaciones? Que al tú publicar una información rápido, quizás sin verificar, ¿no? O confiando en una fuente, la famosa fuente confidencial, de entero crédito, ¿no? Sí. Muchas veces los medios confían mucho en eso, los periodistas confiamos mucho en eso, pero es importante confirmar, porque ante la confirmación está la ética del periodismo, ¿no? Correcto. Revisar bien, contrastar ambas fuentes, es un principio fundamental y que muchas veces, bueno, sí se hace porque te lo enseñan, ¿no? Desde las academias, pero a veces en práctica se nos olvida incluso los mismos reporteros, los mismos periodistas, y es una cuestión fundamental porque conocer una sola parte de un suceso no te da toda la verdad. De hecho, el periodista no está ni siquiera para concluir en verdades. Correcto. Un periodista no concluye, tú simplemente planteas lo que hay encima de la mesa. Informas. Y además y ya tú, como lector, como receptor del mensaje, pues haces tu
tu conclusión. Entonces, lo que es la velocidad, muchas veces la parcialidad dentro del mismo periodismo, no contrastar correctamente fuentes, o sea, son cosas que le van quitando el valor ético que tiene aquí en el país. Correcto. Y también influye el sector al que uno se va a dirigir para comunicar, ¿cierto? Sí, no, claro, claro. Ya esto es más general, ¿no? A nivel de comunicación, pero sí, incluso de hecho estoy seguro que ustedes mismos lo habrán hecho, se habrán preguntado a qué público van a dirigir lo que es este programa, ¿no? Correcto. Lo habrán imaginado y lo mismo pasa. O sea, cuando tú escribes, desde las academias, las universidades te dan un concepto, que si alguien llegó de Marte y lee lo que tú escribiste, que lo entienda. Eso es importante. Eso es importante, porque no es simplemente la información. Si tú te fijas, por lo general en las estructuras periodísticas hay contexto. De forma que tú cuando termines de leer la información ya tú te enteras de lo que pasó. Entonces eso a veces se descuida, pero es importante manejarlo. Y también hablando de eso de la influencia, ¿no? Y saber dirigir un mensaje a un sector determinado, está el tema de que hay sectores también que tienen una influencia en lo que se va a comunicar. Claro, claro. Los sectores sociales, comerciales, económicos, los mismos sectores políticos. No, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, el empresariado, correcto. tienen presión dentro del periodismo, pero más que nada se ven, Gustavo, como fuentes de información. Correcto. Son fuentes. Es importante uno conocer la influencia que tiene en cada cosa dentro de lo que es el país. Por eso es lo bonito del periodismo, ¿no? Que no recuerdo el nombre, te lo voy a deber de la persona que lo dijo, pero mencionó esto, dijo, el periodismo es todo lo que no es. Porque al final tú no eres nada, pero conoces un poquito de todo, ¿no? Correcto. Entonces, de igual forma... Todólogo, te hace todólogo. no todólogo, ¿no? Pero de ahí uno aprende a manejar conceptos básicos. Entonces, es muy importante uno, pues, conocer la influencia que tienen, lo que son los procesos judiciales, cómo se manejan, la influencia que tiene, por ejemplo, que un sacerdote, que un monseñor diga, por ejemplo, en una misa que debe atacársele la corrupción. Si tú te fijas, ese tipo de temas... es la Iglesia Católica, más bien mandan mensajes desde la Iglesia, y la Iglesia aquí en este país tiene una influencia muy grande. Muy fuerte. Básicamente... es un poder también. Es un poder. No del Estado, sino... De igual forma, si se producen informaciones, por ejemplo, en Congreso, a nivel legislativo, diputados, todo lo que menciona un diputado o un senador va a tener algún tipo de repercusión, porque al final del día esas ideas de él o esa idea de un colectivo pueden transformarse en la realidad de la República Dominicana. Claro. Entonces la influencia de los sectores es muy marcada aquí, sobre todo en nuestro país. Y entrando ya en un tema que a mí particularmente me interesa mucho, ¿todas las personas que están en la televisión dominicana son comunicadores? Y también, y te añado, ¿deberían en todo caso ser comunicadores? Ya. Tú sabes que aquí hay una ola muy marcada del empirismo en la comunicación, ¿no? Sí. De personas que no se forman quizás con un tema académico, más bien la experiencia los creó y los hizo, y es irrefutable lo que han logrado, lo que han hecho y quiénes son, ¿no? Son personas con carreras intachables algunos, pero todo el que sale en televisión, para mí, no es comunicador. No todo el que sale en televisión es comunicador, porque hay cualidades. Dentro de las cualidades está el mismo tema ético, ¿no? Claro. Personas que quizás se manejan frente a una cámara en la televisión, manejan conceptos, más bien no perder ese objetivo principal que tú tienes, manejar bien un programa, saber el contenido que tú estás creando, para quién tú lo creas, cuál es la finalidad, contrastar, y que al final del día el contenido que tú hayas hecho es algo también educativo. Claro. Porque el periodismo no es simplemente información, también es educación, si lo ven desde ese punto de vista. Y entonces ahí mismo te pregunto, ¿debería la televisión dominicana solamente, y la radio también, debería solamente tener comunicadores formados? Porque actualmente no es así. No debería. ¿Por qué? Definitivamente no. Te recuerdas, te mencionaba la de educación, ¿no? Hay muchos canales
tanto de radio, televisión, redes sociales, que si tú te fijas, lo importante, de hecho, no son las figuras principales. Quizá, mira este esquema, me gusta ponértelo de ejemplo, ¿no? Para que la gente entienda y sepa a qué me refiero. En este esquema, lo importante no eres tú como entrevistador. No, la figura eres tú, correcto. Bueno, en este caso sería yo. No, por eso, bueno, pero por eso haciendo exacto, relación. en ese caso sería, y ponte que, no sé yo, que sea un médico. A ese médico tú le preguntas sobre un tema, no sé, el dengue. El médico no es comunicador. No. Más bien es una persona, un experto, es alguien que te trae tu programa a complementar. Y así hay muchos segmentos que están fijos ya involucrados dentro de la televisión y la radio dominicana. También. Entonces, al contrario, o sea, personas que no sean comunicadoras suman también a lo que es el periodismo. Ya si la pregunta va más referida entonces a lo que son las personas que se manejan en programas como figuras principales, no necesariamente tienen que ser comunicadores, ¿no? Porque al final lo que importa es la empatía que tiene el pueblo y la gente que ve tu canal. Y cómo se vende, claro. Es importante tener las bases, conocer cómo se debe manejar el Y hablando de eso, amigo Oliver, sucede que desde mi punto de vista, a nivel local, me da la impresión que la juventud no tiene tantas oportunidades quizá para entrar a la comunicación en la República Dominicana, sobre todo al ámbito de la televisión y la radio. Entonces, ahí mismo pregunto, ¿cómo tú lo ves el tema de la juventud en la comunicación en la República Dominicana? ¿Están realmente esas oportunidades o no le están? Porque hay gente que recién graduada y dice, bueno, ¿qué hago ahora? Es complicada la pregunta, Gustavo, por lo mismo que te mencionaba de ambas vertientes, ¿no? Si nos vamos únicamente al tema de la televisión y el y radio, periodismo en general, ¿no? Pasa que en las universidades, y quizás si hay gente que esté viendo periodismo, que esté viendo esto y quiera estudiar periodismo, esté estudiando periodismo, pueda darse cuenta, pero los jóvenes no queremos periodismo. Ajá. No queremos periodismo. Queremos... la inmediatez, la cosa, lo que deje. Queremos fotografías, redes, quizás involucrarnos más al cine. Y cuando hay escuelas de periodismo, pues una gran cantidad de gente pues quiere presentar, ¿no? Quiere lo que es salir frente a cámara, pero tú no necesitas una sola cualidad. Tú necesitas ser una persona que maneje informaciones, que pueda ser útil, la disposición, Gustavo. Hay gente que llegan a los medios y tienen el chance. O sea, pero que hay una escasez, hay una escasez a nivel de periodismo. Yo lo consideraría así. O sea, viendo cómo se maneja el tema dentro, no es el mismo interés, por ejemplo, que tenían los jóvenes de antes en temas periodísticos al que hay ahora. Quizás se puedan percatar ustedes, y han ayudado incluso este tipo de plataformas como YouTube y las redes sociales, a esa misma influencia de que no es tanto lo importante el periodismo, lo importante es colocarme frente a una cámara, subir y que tú me veas. Correcto. ¿Entiendes? Sin embargo, eso no le quita crédito a los jóvenes que hay dentro del tema de la comunicación, del negocio de la comunicación, que son muchos y son jóvenes dispuestos. ¿Qué es lo que te digo? Lo único que le falta a la juventud para el tema periodístico es disposición y conocerlo. O sea, conocer que no es simplemente tú pararte frente a una cámara, que es un reportaje, que es conseguir las cosas, grabar, trabajar, agenda, planificarte, tú ves. Son muchas cosas, muchas vertientes que realmente es cuestión de interés y de que te guste. Hablamos ahorita de ética y mencionamos por arriba el tema de las fake news, el amarillismo. Yo no sé si tú tendrás la respuesta, me parece más que todo, ahí podremos conversar, pero ¿cómo evitar el fake news? Porque es una tendencia, y no solamente nacional, internacional. Y yo creo que hace más daño que bien. No, definitivamente. O sea, el daño que crean, pues son muchos. Y el tema de las fake news, Gustavo, es complicado. Porque así como se publica rápido la información, rápido se comparte. Claro.
Entonces, y más en estos tiempos de la ¿me entiendes? De lo digital. Claro, es un tema complicado, es mucho el daño que hace. Y es muy rápido. Es rápido, es difícil tú contrastar una información, pero eso viene por el mismo tema ético, ¿no? Claro. Bueno, cuando no son noticias falsas intencionadas, ¿no? Correcto. Porque hemos visto, por ejemplo, en temas de campañas políticas, no quiero meterme ahí, pero sí. En temas de campañas políticas, cómo se han creado noticias falsas con una intención. Y eso es algo normal a nivel internacional. Se ha hecho en Estados Unidos, aquí se manejó también una parte, si no me equivoco, en el tema de las últimas elecciones, algunas que otras noticias que salieron. Es complicado, hay que manejarlo con pinzas. Si usted no conoce la información al 100% o si las fuentes oficiales, ¿verdad?, no han confirmado, aunque la parte de la confirmación por fuente oficial en nuestro país. No, y lo que eso te iba a decir también. Por ejemplo, mira qué pasa. La gente, el pueblo, cree, y perdón que, por ejemplo, mencione el medio, por ejemplo, la gente cree en el Diario Libre. Y pongo el ejemplo del Diario Libre, no digo que. Pero tanto el Diario Libre como otros medios se han tenido que echar para atrás con comunicaciones o con informaciones que han dado. Claro, no, y es parte, eventualmente va a pasar. O sea, eventualmente tú puede ser que quizá por la velocidad del asunto, aunque hay mecanismos que pueden evitar las fake news dentro de lo que es el periodismo. Si tú te fijas en la estructura que tienen los medios de comunicación, siempre hay una persona que se encarga del tema editorial, que es el editor, es la persona que antes de publicarse una información debe confirmar y verificar. Se ha ido desapareciendo la figura editorial. Antes era mucho más y ya quizá una persona revisa eventualmente. O sea, ha ido desapareciendo esa figura. Sin embargo, no está ausente. Allá donde nosotros estamos muy presente, créeme, hay varios y que se encargan de verificar las informaciones, de corregir los textos. Eso, claro. Y tú aprendes. Claro. Porque teniendo un antes de corregir y un luego de corregir, yo pienso que es un buen ejercicio para tú como profesional de la comunicación, evitar caer en un fake news. También hay noticias, páginas que te pueden ayudar con ese tema, para identificar ese tipo de noticias. ¿Recomendación final para los jóvenes que quieren entrar en la aventura de la comunicación? Bueno, a usted que le interesa lo que es la comunicación, yo le puedo dar varios consejos, ¿no? Lo primero es disposición. No lo vamos a tomar aquí, el equipo de contraste, ¿no? Por si acaso. Lo primero de verdad, Gustavo, que yo les recomiendo a alguien que estudia, que va a entrar en un medio, que quiere entrar en un medio, es disposición. Si te dicen algo, hazlo. Olvídate de salario, olvídate del ego, porque se crea un ego. Sí, claro, se crea un ego peligroso. Sí, es jodón. Sí, es peligroso. Es complicado. Olvídate del tema económico, de lo que es ese ego, esa sed de materializar. Sí, de materializar, claro. Olvídate de eso. Sea un buen compañero, muestra disposición a tus superiores. No tengas miedo de proponer proyectos. Si un día tú dices, yo creo que puedo hacer esto, hazlo. Y si tú puedes, pues dale para allá. Y al final del día, tú sentado frente a una cámara y tú viéndome de tu casa, somos dos personas, ¿no? Claro. No olviden eso, no se desesperen, aprendan a hacer otras cosas, aprendan a escribir una noticia bien, a hacer un reportaje, a salir a la calle si les dan el chance. Los medios son una escuela, porque hay muchos departamentos, redes sociales, entrevistas, cubrir directamente una fuente, reportería en la calle, si es nivel de televisión, escribir para diario, una página web, un blog, lo que sea. Aprovechen todas esas plataformas que tienen tanto lo digital y sus entornos también. Correcto. Si a ti te gusta hacer algo, te gusta, por ejemplo, quizá Contraste nació como un gusto, como un sueño. Jóvenes que les gusta quizá entrevistar y conversar con personas. No, y de hecho voy a hablar seriamente con el equipo de producción para ver si ponemos un reportero, ¿no? Sería interesante. Y que vaya y que vaya a la calle y esté entrevistando a la gente. Oliver, yo creo que este conversatorio ha sido muy bueno y seguro que la gente lo va a agradecer. Y como queremos que la gente así lo haga, por favor déjennos sus comentarios en la caja de comentarios aquí en este video de YouTube.
dele a me gusta si le gustó y si no también dele. Regla. Suscríbase, dele a la campanita y síganos también en las redes sociales. @ContrastesRD en Instagram y Twitter para que también usted pueda estar en nuestra comunidad de Contraste. Gracias por todo. Y bueno, Oliver, un placer. Hermano, gracias a ti, gusto verte. Bueno, seguimos aquí en Contraste, donde la realidad es comparada.